En este día te damos la bienvenida al grupo de crecimiento y te contamos que vamos a estar meditando sobre la palabra del Señor en el capítulo 25 del libro de Mateo. Mateo 25, los versos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Ahora te voy a dar un momentito para que ustedes puedan poner pausa al video y leer juntos la palabra del Señor para este día. El reino de los cielos es como, y comienza el Señor hablando a sus discípulos. Esa tarde ellos estaban en el Monte de los Olivos y ya iba cayendo, ¿no es cierto?, la hora del atardecer, del anochecer, y de seguro que el Señor estaba mirando desde el monte, que era una pequeña ondulación, el valle allá abajito, y veía cómo se estaba celebrando una boda, una fiesta nupcial. Muchas veces el Señor usó el ejemplo de las bodas para hacer parábolas, para enseñar a sus discípulos. Eran ocasiones donde todos celebraban con mucha alegría, de manera que Él también sentía gozo al compartir sobre este tipo de enseñanzas. El tiempo del Señor ya se terminaba. Él estaba pronto a ser derramado en la cruz del Calvario y dar su vida por todos nosotros, de manera que Él miraba a sus discípulos y sabía que venía el tiempo de la despedida. Ese era el contexto y el momento en el libro de Mateo. Desde el inicio de su ministerio, el Señor proclamó la venida del reino de los cielos. Dice que después de ser bautizado por Juan el Bautista y de ser llevado al desierto para ser tentado, luego el Señor fue más allá del río Jordán y dejó Nazaret para ir a Galilea, a la orilla del mar de Capernaum, y allí empezó a predicar y a enseñar entre la gente. Al ver esto, los discípulos de Juan fueron a preguntarle y a contarle que Jesús estaba enseñando en medio de las multitudes. Y entonces Juan les dijo: yo les di testimonio claramente de que yo no era el Cristo, sino que era uno que iba adelante preparando el camino del Señor. Y allí Juan dice una expresión muy hermosa que nos introduce en la figura del Señor Jesús como novio. Dice: la novia es del novio. Y el amigo del novio siente mucha alegría cuando escucha la voz del novio. Yo quiero que entiendan que mi corazón está lleno de alegría. Entonces estos discípulos fueron y siguieron al Señor Jesús. Más adelante, en el capítulo 13 del libro de Mateos, el Señor empieza a introducir parábolas de los misterios del reino de los cielos. Las parábolas eran alegorías, enseñanzas de ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de cosas sencillas que ellos vivían diariamente, que Él utilizaba para enseñar cosas mucho más profundas. Ahora, en sus parábolas, la aplicación quedaba por parte del oyente. Luego Él se retiraba con sus discípulos y a ellos sí les daba la explicación más profunda de la parábola. En estas parábolas del reino, Él insistió muchas veces a sus discípulos que el inicio del reino iba a ser muy pequeño, que el reino iba a iniciar como una levadura escondida en una masa, como una semilla que luego iba a producir el leudamiento de toda la masa, de manera que siempre les estaba bajando las expectativas respecto de que esta no era la venida poderosa y magnífica que ellos esperaban, donde iba a tomar gobierno sobre los asuntos de la tierra, sino que Él siempre les estaba aclarando que su reino no era de este mundo. De manera que al llegar ya al tiempo del final de su ministerio, Él estaba preocupado de que sus discípulos hayan entendido la perspectiva que necesitaban entender, y es por eso que les habla de esta parábola de las 10 vírgenes desde el Monte de los Olivos. Y va a llegar el tiempo de la despedida.
Iba a hablarles en el capítulo que sigue, en el capítulo 26, de que él se tenía que ir. Y dice que él se iba a ir, pero iba a preparar lugar para ellos. De manera que ahora vamos a mirar un poquitito nada más de las costumbres que tenían los judíos para celebrar sus bodas en el tiempo del Señor Jesús, para que sí entendamos la parábola que nos está contando. En ese tiempo el pretendiente, ¿no es cierto?, cuando un joven iba con el acta de matrimonio y una dote, que era una cantidad de dinero, que la ley señalaba como mínimo 200 denarios. Un denario era el salario de 12 horas de trabajo de un jornalero. Ya todos sabían para qué se acercaba a la casa. Ya se daban cuenta que venía porque pretendía a la doncella de esa casa. Y necesitaba ponerse de acuerdo con el padre y los hermanos de la novia para recién poder avanzar en un compromiso matrimonial. Si había acuerdo, llamaban a la doncella y si ella daba su consentimiento, sellaban con vino el pacto matrimonial que se hacía. Desde ese mismo momento los novios estaban comprometidos. Luego, 12 meses después, se iban a llevar a cabo las bodas. Pero desde el momento del pacto de compromiso, la novia se disponía a prepararse para el tiempo en que se cumpliera el banquete de celebración de su matrimonio. Y el novio se comprometía a preparar un lugar para la pareja. Tradicionalmente, el novio preparaba un aposento en la casa del padre, donde después iniciar la boda, su vida matrimonial junto a su esposa. De manera que cuando el Señor Jesús está hablando a sus discípulos en el capítulo siguiente de que Él iba a ir a preparar un lugar para ellos, Él seguía levantando sobre ellos la mirada del novio. Yo voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Y voy a volver y los voy a tomar conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y obviamente que esas palabras no estaban solo dirigidas a esos conjunto de discípulos, sino dice a todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ustedes. De manera que con cuánto amor los estaba mirando ese día al contarles esta parábola. Y cuánto anhelaba que ellos, al igual que Él les amaba, pudieran prepararse y esperar su venida. Hay una palabra en Hebreos 10, si quieres buscarla, en Hebreos 10, 23 al 25, que nos alienta a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, alentándonos, dice, al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice, exhortándonos, y tanto más, dice, cuando nosotros vemos que ese día del Señor se está por acercar. Él no nos iba a dejar huérfanos, Él iba a enviar al Espíritu Santo, que los iba a guiar a toda verdad y les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. Pero indudablemente, ¿no es cierto?, que su corazón latía por este tiempo en que Él se iba a separar de los suyos hasta el tiempo en que volviera. Entonces, ¿cómo nosotros estar preparados? ¿Cómo ser responsables? ¿Cómo ser contados entre los prudentes? ¿Cómo ser contados entre los sensatos? Es manteniendo la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza como cristianos no está fundada en que nuestros deseos se cumplan, aunque sean deseos lindos. Nuestra esperanza no está fundada en ser optimistas frente a las circunstancias. Ni siquiera se está tratando aquí de resignación frente a las situaciones, sino que aquí lo que
se nos está alentando a tener en cuenta que el fundamento de nuestra esperanza es que fiel es el que lo prometió. El apóstol Pablo en Tesalonicenses vuelve a decir, y el cual también hará todas estas cosas. La fidelidad del Señor y el hecho de que Él ha hablado a través de su palabra, todo lo que va a hacer, deben ser para nosotros el fundamento de nuestra esperanza. La profesión de la esperanza es esa vocación diaria, es la práctica diaria y el ejercicio diario de nuestra vocación como hijos de Dios. De manera que practicar esto diariamente implica para nosotros 2 o 3 cosas específicas. En primer lugar, una convicción personal de que lo que la palabra afirma es la verdad y que el Señor Jesús va a volver porque su palabra así lo declara. Entonces, frente a las circunstancias que van a ir rodeando su venida, que Él describe claramente que cada vez va a ser peor lo que va a rodear el tiempo de su llegada, nosotros debemos tener nuestra esperanza anclada en las cosas de arriba. Dice el apóstol en Colosenses 3, si hemos resucitado en Cristo y nos hemos muerto al mundo, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, a la derecha del Padre, y no miremos tanto las cosas de la tierra. Cuando los tiempos son difíciles, es necesario enfocar nuestra mirada en las cosas del reino. En segundo lugar, requiere esta profesión de nuestra esperanza una obediencia gozosa, que proviene de la convicción de que somos llamados hijos de Dios. Este testimonio interior lo da el Espíritu Santo a nuestro espíritu, de que somos sus hijos, de que somos su iglesia, de que somos su novia. De manera que cada día, por el acto de la comunión diaria e íntima con el Señor, nosotros podemos ir alcanzando esta convicción, porque dice que el Espíritu Santo vivifica esa comunión entre el Padre y el Hijo y nos hace escuchar la voz del novio, que da testimonio de que nos anhela. Dice que Él celosamente anhela el Espíritu que ha puesto en nosotros. Al decir de Isaías, en Isaías 61:5, Isaías habla de esta profunda convicción cuando dice, cuánto te amo Dios, cuánto te amo Dios y cuánto me gozo Señor en vos, porque me has vestido con ropas de salvación y has puesto sobre mí un manto de justicia. Dice, soy como un novio luciendo una diadema, como una novia, dice, toda adornada por joyas. Y así es la vida de aquel que ha confiado en la sangre del Señor Jesús y en su preciosa obra en la cruz del Calvario para ser vestido de esta salvación. Esto renueva diariamente nuestra esperanza y también nos hace responder al llamado de ser testigos hasta el fin. Él, antes de despedirse, dio la gran comisión a sus discípulos y les dijo que ya toda autoridad le había sido dada y que por lo tanto en su nombre podíamos ir y anunciar y proclamar este evangelio del reino. De manera que la profesión de nuestra fe también involucra el testimonio del evangelio del reino y de la venida de nuestro Señor. Finalmente, el velar en oración. Pablo todo el tiempo lo decía, velen en oración, dando gracias al Señor en todas las cosas, porque esta es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no apaguen el Espíritu Santo y mediten en las profecías y en las promesas que se les han concedido. No sabemos el día ni la hora, dice la palabra misma, el Señor mismo nos dice que solo el Padre sabe el día y la hora en que el Señor va a volver con voz de mando a buscarnos.
Pero mientras tanto, nosotros podemos alentarnos al amor y a las buenas obras porque tenemos una esperanza ciertísima. Y si en algún momento esta fallara o nos desalentáramos, podemos correr a Él, que es fuente de toda convicción, de todo el amor y de toda la esperanza. El Señor Jesús en el Sermón del Monte nos desafió a todos a no esconder nuestra luz. Dijo, la lámpara no está para estar escondida debajo de la mesa, sino para que se ponga en una repisa y alumbre a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que al ver sus buenas obras den gloria a mi Padre que está en los cielos. Para terminar, quería dejar un pasaje muy cortito que está también en el versículo 25, en el capítulo 25 de Mateo, que dice, y entonces cuando el Señor vuelva, dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, aquí está el reino que fui a preparar para ustedes. Tremenda bendición, tremenda expresión de amor, que el Señor haya querido compartir con nosotros todas las cosas que le han sido dadas. Entonces el Señor les dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Me encontraba enfermo y me fuiste a visitar, en la cárcel y también me visitaste. Y entonces le diremos, pero Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos enfermo, desnudo o en la cárcel? Y entonces Él nos dirá, por cuanto lo hicieron por uno de estos mis hermanos, aún por los más pequeños, por mí lo hiciste. Volviendo al ejemplo de la parábola que estamos meditando. Cuando ya se acercaba el tiempo, 12 meses después, la pareja ya se acercaba el tiempo de la boda, toda la familia y los amigos más íntimos y más directos de los novios se reunían en la casa del padre de la novia. Y allí ella llevaba esta corte nupcial de 12 vírgenes. Y ellas se ponían en el pórtico, afuera de la casa del padre de la novia, con sus lámparas encendidas a partir de la medianoche, de la tarde, de la tardecita. En cuanto empezaban las primeras sombras, ellas encendían sus lámparas y tenían que estar allí listas para recibir al novio. Tipo la medianoche, dice que los amigos del novio empezaron a declarar, allí viene el novio, allí viene el novio. Y ellas, que se habían quedado dormidas, despertaron. Recibieron al novio, pero faltaba aceite para acompañar a la comitiva. Dice que la comitiva nupcial acompañaba al novio y a la novia hasta la casa del padre del novio. Allí era donde se celebraba el banquete. El banquete no era aquí, sino era en la casa del padre del novio. Y estas que fueron imprudentes no tuvieron el recaudo de tomar aceite suficiente para poder acompañar ese cortejo. Tuvieron que ir a comprar al pueblo más cercano. En cambio, las que fueron prudentes estuvieron listas hasta el final. Y dice que cuando, todos ingresaron, todos los invitados al banquete, ellas entraron con el novio. La puerta se cerró. Pero hasta ese día nosotros podemos celebrar la presencia del Señor y anunciar a todos que aún hay lugar. Esto se parece a otra parábola que el Señor también enseñó, que en las bodas del Cordero, que en la fiesta que el Padre va a hacer al Hijo, hay lugar para muchos y es mandato para nosotros seguir proclamando que aún hay lugar y prepararnos nosotros para estar listos hasta el final de los tiempos. Este reino que empezó con el Señor Jesucristo y 12 discípulos, hoy se ha ensanchado sobremanera. Lo extendido de su reino, dice, no tendrá fin, porque no es un reino
terrenal, sino un reino celestial que ha convocado para la eternidad a todos aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Y seguirá convocando a todos los que crean hoy por la palabra nuestra. Así que es una celebración de mucho gozo la que esperamos y es necesario que estemos preparados hasta el final. Cuando la puerta se cierre, que se cerrará un día, de este lado quedará el rechinar de dientes y la tristeza. Pero del otro lado estará el banquete, donde estaremos con Él para siempre. Le veremos cara a cara, le seguiremos conociendo como Él nos ha conocido a nosotros. Y finalmente reinaremos con Él sobre muchas naciones. Así que, amados hermanos, el estímulo es en esta tarde. Sigamos avanzando en esta esperanza. Amados hermanos, que podamos mantener la profesión de nuestra esperanza firme y sin fluctuar, anclados en las promesas que nos da su palabra. Su palabra nos afirma, su palabra nos alimenta, nos trae fortaleza. Su palabra ayuda a nuestro crecimiento y nos permite llevar fruto de abundancia. Nos equipa para toda buena obra a fin de ser hallados fieles hasta el fin, cumpliendo el ministerio que el Señor nos dio como sus testigos. El Señor te bendiga. Te dejo 3 preguntas para que converses en el grupo. La primera dice: ¿cómo demuestras cada día que tienes las miradas en las cosas de arriba? Te sugiero que releas Colosenses 3, versos 1 y 2 y 12 al 14. Segundo, ¿cómo mides tu crecimiento espiritual y la estatura de tu obediencia? Tal vez cada año mides cuánto has prosperado, cuánto has crecido, cuánto han crecido tus hijos. Te fijas en muchos otros detalles, cuántas cosas más tienes, qué normas aplicas, qué leyes aplicas para medir tu crecimiento espiritual cada año. Y tercero, ¿cómo expresas tu llamado a glorificar al Padre en todas las áreas de tu vida? Que el Señor nos bendiga a todos.